En el fondo de la casa, donde las bugambilias se asomaban por la ventana de la cocina, don Ernesto tomaba su cafecito frío, mirando fijamente el mantel floreado que él mismo había bordado con su esposa, doña Lupita, muchos años atrás. Afuera, Mariana hablaba en voz baja con su esposo. Adentro, don Ernesto ya sabía lo que venía, lo presentía desde hacía semanas. Minutos después, su hija entró. Se le plantó enfrente con una firmeza que le dolió más que 1000 palabras y dijo: «Papá, ya no podemos seguir así. Eres una carga. Necesitamos que busques otro lugar para vivir. Así, sin rodeos, como quien se deshace de algo que estorba en la sala». Él no respondió. Solo bajó la mirada, tomó un sorbo del café ya sin sabor y pensó en todo lo que había callado. No por cobardía, sino por amor, porque cuando uno ya tiene encima más de 70 inviernos, entiende que discutir solo alarga el dolor. Mariana era su hija menor, la que más se parecía a su madre, la que de niña decía que nunca lo abandonaría. Ahora ni siquiera le sostenía la mirada. Él se levantó despacio, fue a su cuarto y sacó su saco gris, el de ocasiones especiales. No empacó mucho, apenas su cartera, su libreta con anotaciones viejas y un sobre doblado que llevaba meses guardando, sin que nadie lo supiera. Cuando pasó por la sala, Mariana solo se hizo a un lado. No hubo abrazo, no hubo perdón. Solo ese silencio frío que congela más que el invierno. Don Ernesto salió caminando despacio por la calle polvorienta, sin voltear. Llegó a la terminal. Compró un boleto para el primer camión al pueblo donde había nacido. No traía maletas, ni bultos, solo lo puesto y el cansancio de los años encima. Durante el viaje, el sol se colaba por la ventanilla y él miraba los campos secos, los cerros callados. Pensaba en todo lo que había vivido y en lo que no le quedaba por vivir. Porque don Ernesto lo sabía. Hacía casi un año, un doctor del centro de salud le había dicho lo que ningún padre quiere escuchar. Tenía un mal silencioso, imparable. Le quedaban unos meses, quizá menos. Se lo dijo con respeto, como quien entrega una mala noticia con guantes. Y don Ernesto, en vez de llorar o suplicar, solo asintió, como quien ya había hecho las paces con Dios. No se lo dijo a Mariana. ¿Para qué? Para que no lo cuidara por compromiso, para que no lo tratara con lástima. Prefirió callar y regalarle a su hija la oportunidad de hacer las cosas bien por voluntad, no por deber. Cuando llegó al pueblo, bajó del camión con paso firme, saludó al chofer, cruzó la calle y se detuvo frente a una casa de adobe con techo de lámina oxidada. Era la vieja casa de su hermano fallecido, que había cuidado en secreto. Abrió la puerta con su llave antigua y entró. Por fin, en paz. La casa tenía olor a tierra húmeda y recuerdos. Las paredes, manchadas por los años, guardaban silencio. Don Ernesto encendió la lámpara de petróleo sobre la mesa y miró a su alrededor. Allí no había lujos, pero sí algo que en casa de su hija ya no encontraba: respeto. Se quitó el saco con lentitud, lo colgó en la pared y suspiró hondo. Desde que el doctor le dijo que aquel mal en su sangre no tenía cura, supo que llegaría este momento. Y por eso había arreglado esa casita en secreto durante los fines de semana que decía irse al mercado. Con sus propios ahorros compró pintura, clavos, tejas nuevas. A nadie le dijo. No quería que Mariana pensara que estaba planeando irse. No era eso. Era solo que uno, aunque esté viejo, debe tener un lugar donde morir de pie y no en un rincón sintiéndose una carga. Al día siguiente se levantó temprano, preparó café con agua de pozo y pan duro que había comprado en la tienda del pueblo. Se sentó en el corredor de tierra apisonada, escuchando el canto de los gallos, y mientras bebía en silencio, abrió la libreta donde había anotado cada cita médica, cada síntoma, cada pensamiento. «Todavía tengo tiempo», escribió.
No para viajar ni para lujos, pero sí para cerrar bien esta vida, para despedirme sin que nadie lo note. Durante los días siguientes, caminó por las calles empedradas del pueblo. Saludaba a los vecinos, preguntaba por doña Berta, por don Hilario, por los hijos de la comadre Elisa. Todos lo recordaban como el mecánico serio, el que nunca faltaba al trabajo. Se acercó al taller viejo de don Pedro, que aún funcionaba, aunque ya a medio gas. Le ofreció su ayuda. «No más para no oxidarme», dijo con una sonrisa. Don Pedro aceptó encantado. Y así don Ernesto pasaba las mañanas enseñando a los muchachos a cambiar una bujía, a ajustar una cadena, a reconocer cuando un motor ya pide descanso. Por las tardes volvía a casa. Se lavaba las manos con jabón de barra y se sentaba a escribir. No cartas, no diarios, solo pensamientos, frases que quizá nadie leería, pero que él necesitaba dejar plasmadas. Una tarde, mientras limpiaba el patio, una señora del pueblo se acercó. Tenía un hijo enfermo que no conseguía empleo. Don Ernesto, sin dudarlo, le ofreció ayudarlo en el taller. No por caridad, sino porque sabía que el tiempo era breve y uno no debe irse sin sembrar algo. Cada noche, al mirar el cielo desde su catre, se encomendaba a Dios. No pedía más años, solo dignidad hasta el final. Sabía que el dolor llegaría, que el cuerpo empezaría a fallar, pero también sabía que no tenía miedo. Lo que más dolía en realidad no era el mal en su cuerpo, sino el silencio de Mariana. Desde que se fue, no había llamado, no había preguntado nada, pero él no guardaba rencor, porque su mayor secreto no era la enfermedad, era que, a pesar de todo, aún la amaba como el primer día que la cargó entre sus brazos recién nacida. Pasaron las semanas como pasan los trenes lejanos, lentos, rugiendo en el pecho. El cuerpo de don Ernesto empezó a ceder. Algunas mañanas le costaba más ponerse de pie. El frío de la madrugada se le metía en los huesos como cuchillo fino. Pero aún así, no dejaba de ir al taller ni de barrer su patio. Nunca dijo nada. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, respondía con lo de siempre. Ahí vamos, como mula vieja, pero todavía jalo. Los muchachos del pueblo le tomaron cariño. Uno de ellos, el más joven, se llamaba Iván. No tenía padre y se había aferrado a don Ernesto como a un tronco en río crecido. Le ayudaba con las herramientas, le contaba sus penas, lo acompañaba a la tienda. Don Ernesto lo escuchaba con paciencia y hasta le enseñó a escribir su nombre en letra cursiva. «Pa' que no se te olvide quién eres», le dijo una tarde mientras le acomodaba la gorra en la cabeza. En esas pequeñas cosas encontraba consuelo. Sentía que todavía podía dejar algo, aunque fuera un ejemplo silencioso. Pero mientras la paz le llegaba por un lado, el cuerpo le mandaba señales por otro. Empezó a tener fiebre en las noches, calambres en las piernas, mareos repentinos. Sabía lo que era. Lo había leído en los folletos del hospital. Era la cuenta regresiva, la que no se detiene aunque uno rece fuerte. No fue al doctor. ¿Para qué? Ya lo había dicho. No buscaba alargar la vida, solo que lo dejaran partir como un hombre. Una tarde, sentado en el porche, escuchó el motor de un coche viejo detenerse frente a la casa. No se levantó de inmediato. Esperó, como quien ya sabe de qué se trata. Era Mariana. Bajó del auto con una mirada que no sabía si era de culpa o de miedo. No traía maletas, solo una bolsa de tela colgada al hombro. Se acercó despacio, con la voz baja. «Papá». Él solo asintió y le abrió la reja. Se sentaron frente a frente, con una mesa de por medio y los silencios pesando más que las palabras. «Quería saber si estás bien», dijo ella. «Estoy vivo», respondió él, «y eso es suficiente». Mariana bajó la cabeza. Tenía los ojos rojos. Empezó a hablar atropelladamente, como quien quiere sacar de golpe lo que se pudrió dentro.
No debí echarte. Me arrepiento, papá. Me siento vacía desde que te fuiste. Don Ernesto la miró sin rencor. No dijo nada. A veces, el silencio es más sabio que 1000 sermones. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué simplemente te fuiste? Él la miró a los ojos por fin. Porque uno no se suplica un lugar en donde ya no lo quieren, y porque hay verdades que no sirven de nada si nacen del miedo y no del amor. Ella no entendió del todo, pero lo sintió, como si algo invisible estuviera a punto de revelarse. Esa tarde, Mariana se fue, prometió volver, y don Ernesto, mientras la veía alejarse por el camino de tierra, sintió una punzada en el pecho, pero no por el mal que lo carcomía, sino porque ya intuía que el tiempo no les alcanzaría para todo lo que quedaba por decir. Las siguientes semanas fueron distintas. Don Ernesto ya no pudo ir al taller todos los días. A veces el cuerpo simplemente no respondía. Se quedaba en su catre, mirando el techo agrietado, escuchando la radio bajito, como si el tiempo se derritiera despacio en su oído. Iván venía a verlo cada tarde, le llevaba pan, le leía noticias, le contaba chismes del pueblo. Don Ernesto sonreía, pero ya no tenía la fuerza para fingir que todo iba bien. Una mañana, mientras intentaba levantarse, sintió que el dolor en el costado era distinto, más profundo, más definitivo. Se tomó el pecho, no dijo nada. Se lavó la cara con agua fría y escribió algo corto en su libreta. Hoy fue más difícil, pero todavía estoy aquí. Gracias, Señor. Mariana volvió 3 días después. Esta vez traía una bolsa de mandado con frutas y medicinas. Te traje lo que me pediste, mintió, aunque él nunca pidió nada. Él la recibió con una sonrisa suave. La dejó entrar, sin preguntas. Se sentaron otra vez a la mesa, donde ella le peló una manzana y le preparó café. No hablaban mucho, solo compartían ese silencio nuevo, ese que no incomoda, ese que parece tejido con hilos de arrepentimiento. ¿Cómo has estado, papá? Contento, porque estás aquí. Y fue verdad. Aunque el cuerpo se le doblara por dentro, aunque el frío lo apretara de madrugada, verla ahí pelando frutas como cuando era niña, era lo único que lo mantenía en paz. Esa noche, Mariana durmió en la casa, en la cama vieja del cuarto del fondo, y a la mañana siguiente, al ir a buscar una cobija en el armario, encontró algo que no esperaba, una carpeta de estudios médicos doblada dentro de una caja. Primero pensó que no era nada importante, pero al abrirla sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Ahí estaban los análisis, los diagnósticos, las fechas, todo. Un cáncer avanzado sin tratamiento, sin esperanza. Mariana se quedó sentada en el suelo, con la carpeta sobre las piernas, respirando entrecortado. No podía creerlo. No entendía cómo había vivido tantas semanas sin sospecharlo. Salió corriendo al comedor. «Papá, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Desde cuándo lo sabías?» Don Ernesto, con su voz tranquila, respondió sin levantar la mirada. «Desde antes de que me echaras. Por eso no quise decir nada. No quería que me cuidaras por culpa, ni que me vieras como un moribundo». Mariana rompió en llanto. Se arrodilló junto a él, le agarró las manos. «Papá, yo no sabía. Lo sé», susurró él acariciándole el cabello. «Por eso nunca te culpé». El silencio se hizo espeso. Esa noche Mariana cocinó para él. Le sirvió con cuidado. Lo arropó antes de dormir. Y antes de que cerrara los ojos, le dijo: «No te voy a dejar solo, ya no». Él solo sonrió, no respondió, porque ya lo sabía. Algunos regresan cuando es tarde, pero incluso tarde. Hay abrazos que aún alcanzan a sanar lo que no se dijo a tiempo. Los días siguientes fueron breves como suspiros. Don Ernesto ya no se levantaba, solo permanecía en su catre, con la mirada serena y la respiración cada vez más corta.
Mariana no se separaba de él. Le mojaba los labios con una cucharita, le leía pasajes del Evangelio, le hablaba al oído como si así pudiera extenderle la vida un poco más. Los vecinos del pueblo pasaban a saludar, a dejar un pan, un abrazo, una oración. Nadie preguntaba mucho. Todos entendían que aquel hombre, que había llegado callado y se fue ganando el respeto de todos, estaba despidiéndose a su modo. Una tarde, mientras el cielo se llenaba de nubes rosadas, don Ernesto le pidió a Mariana que buscara su libreta, aquella donde escribía desde hacía años. «Léelo tú, cuando ya no esté», le dijo con un hilo de voz. Ella no pudo contener las lágrimas, pero obedeció. Dejó la libreta sobre la mesa sin abrirla aún. Esa noche fue tranquila. El viento soplaba con suavidad y el canto de los grillos llenaba la oscuridad. Mariana se quedó dormida en la silla junto al catre, con la cabeza apoyada en el borde, y ahí, sin ruido, sin dolor, don Ernesto se fue, con los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el pecho, y una expresión de paz que ya no cabía en este mundo. Cuando Mariana despertó, supo que ya no respiraba. No gritó, no corrió, solo se arrodilló a su lado y lloró en silencio, acariciándole las manos gastadas, besándole la frente tibia. Pasaron las horas como se pasan los días en duelo, lentos, confusos, eternos. Al funeral fueron todos. No hubo lujos, ni música, ni flores caras. Solo vecinos con sombreros en la mano, jóvenes del taller con ojos rojos y un pueblo entero que comprendía la pérdida. Esa misma noche, ya en la casa, Mariana se sentó en el porche con la libreta entre las manos. La abrió. En la primera página, escrita con letra firme, decía: «Para Mariana, no me mires por lo que callé, sino por lo que fui capaz de callar por amor». Empezó a leer. Página tras página, reflexiones, recuerdos, dolores escondidos, oraciones al cielo. En una de las últimas hojas había escrito: «Cuando me fui de tu casa, hija, no fue por orgullo, fue porque entendí que ya no tenía tiempo para pelear. Preferí morir de pie, en paz, a vivir sintiéndome un estorbo. No te lo dije antes porque quise darte la libertad de arrepentirte sola, y lo hiciste, a tu modo, a tu tiempo, y eso me bastó». Mariana lloró con el cuaderno contra el pecho, pero no con rabia. Lloró con esa tristeza mansa que deja la verdad cuando por fin llega. En la última página, una frase simple, sin firma: «Moriré con lo justo, pero con el alma limpia. Gracias, Dios, por dejarme volver a enseñarle a mi hija aún en silencio». Pasaron los años. Mariana se quedó en el pueblo. Convirtió el taller en una escuela para oficios, y cada vez que alguien le preguntaba por su padre, ella respondía: «Fue el hombre más fuerte que conocí, no por lo que decía, sino por lo que supo callar».